todo público. Programa de producción nacional. Siete 16 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Le vamos a dar la bienvenida a Felipe Mujica, secretario general del partido Más Movimiento al Socialismo, que recientemente estuvieron de aniversario. Por cierto, señor Mujica, bienvenido a Globovisión. ¿Cómo están las cosas? Bueno, bien, gracias a Dios, dentro de lo posible. Bien, para no insistir mucho en el asunto. Y bien, porque mientras uno tenga salud y vida, hay todavía fuerzas para echar para adelante. Señor Mujica, hay muchísimos temas y muchos de ellos no son tan buenos para analizar con usted. Quiero empezar por esta reciente decisión tomada anoche, cercano a las 9 de la noche, por la Sala Constitucional del TCJ. Están ordenando al Consejo Nacional Electoral no permitir la validación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática porque, de acuerdo a la interpretación que hace la Sala Constitucional en ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover, se estarían violando principios de no permitir la doble militancia en Venezuela. Por lo tanto, queda ya definitivamente fuera del proceso de legalización la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, lo que por supuesto le impide además postular candidatos para la próxima elección presidencial. Su opinión respecto de esta decisión. Yo creo, chico, que esa decisión del TCJ que se conoció anoche está contextualizada en eso que nosotros hemos dicho a lo largo de todo el análisis sobre el proceso electoral eventual que pudiera darse en Venezuela, que es que hay una manera salvaje de convocar ese proceso y el gobierno la está aplicando absolutamente. Esta decisión del TCJ hay que escribirla dentro de lo que decidió la Asamblea Constituyente a partir de una proposición de Diosdado Cabello, que fue la de hacer las elecciones en el mes de abril, y hay quienes dicen que ni siquiera va a ser en el mes de abril, sino que están planteando hacerlas en marzo. Todo eso forma un esquema que está claramente dirigido a promover una estrategia del gobierno que está a la vista. La estrategia del gobierno es provocar, generar con todos los mecanismos que tiene a su alcance la abstención de los venezolanos sobre la base de ponderar que no vale la pena ir a ese proceso electoral. Esa estrategia del gobierno toma en cuenta todos los factores que pueden estimular eso. Esta decisión sobre la MUC, que es una salvajada, para colocarlo de la primera manera, hay que agregarle también otra cosa. Hay un libro de García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. Bueno, con la MUC lo que está ocurriendo es eso, crónica de una muerte anunciada. Eso lo sabían quienes promovieron la legalización de la MUC, que pensaron que era mejor corregir el error sin autocriticarse, sin revisarlo, que cometieron cuando no fueron a las elecciones municipales, que es lo que está ocasionando todo este problema formalmente hablando, porque si Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática hubiesen ido a las elecciones municipales, el gobierno por lo menos no hubiese tenido el argumento que ahora tiene en relación a unos y a otros para exigir la validación. Hay allí una diferencia. Acción Democrática asume su responsabilidad y decide ir a validar. ¿Por qué Voluntad Popular y por qué Primero Justicia no hacen lo mismo y por qué inventan la legalización de la MUC, sabiendo que la respuesta del gobierno, porque eso no es ningún descubrimiento, iba a ser precisamente esa? Ahora, ¿y no se podría pensar, señor Mujica, que en estos escenarios, tableros de ajedrez de lo que es la estrategia política en Venezuela, la decisión que tomaron estos partidos de, aún conociendo esos riesgos, ir a validar la tarjeta de la Mesa de la Unidad, era exponer al gobierno a que tomara una decisión contraria a todo tipo de principios, como fue la que se tomó desde el TCJ, o por otra parte, intentar entonces contrariar cualquier tipo de decisión que consideren ilegal o arbitraria? Bueno, eso puede ser cierto. Es posible que la ponderación de quienes decidieron hacer eso que tú estás diciendo haya sido, vamos a colocar al gobierno a pagar el costo político de lo que significa invalidar a la MUC. Eso es cierto. Ahora veamos cuál es el paso siguiente. Yo pongo al gobierno a pagar el costo político, que es cometer una salvajada, una ilegalidad, violentar todas las normas, porque quien legalizó la MUC
fue el Consejo Nacional Electoral, y cuando legalizaron a la MUC, sabían que la MUC era un instrumento del resto de los partidos para participar en las elecciones. Entonces eso de la doble militancia es un invento que ahora producen simplemente para buscar cualquier argumento, como ya estamos acostumbrados a que lo hagan. Ahora, frente a eso, la pregunta que uno tiene que hacerse, ok, yo coloco al gobierno allí, ¿y dónde me coloca el gobierno? ¿Qué argumento es más importante ahorita desde el punto de vista del debate político? ¿Demostrar que el gobierno sigue siendo un gobierno salvaje, ilegal, o tratar yo, como oposición, como campo democrático, de hacer las cosas que permitan que yo pueda convocar a los venezolanos a participar? Pero eso es lo que nos lleva de nuevo a la estrategia, señor Mujica, porque, y aquí me gustaría, por favor, usted con sus años de experiencia en estas lides del campo político en Venezuela, ¿qué estrategia espera el gobierno de la oposición venezolana y cuál es la que espera la oposición venezolana del gobierno? Me explico. Si usted dice que el gobierno lo que quiere es potenciar y propiciar la abstención y la división de la oposición, ¿está encontrando entonces esa respuesta de parte de la oposición venezolana o por el contrario hay una contraestrategia de la oposición venezolana? Es evidente que la estrategia del gobierno es esa, provocar la abstención y además la abstención después provocar que en vez de haber un candidato presidencial haya 2 o 3 candidatos. Si eso es así, la estrategia del gobierno está resuelta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Frente a esa estrategia del gobierno, que está clara, la oposición, los sectores democráticos, aún no tenemos una conducta que permita que las cosas se puedan hacer de manera coherente y que el país pueda percibir claramente que hay una respuesta unitaria, una respuesta democrática que permita resolver las cosas. ¿Qué es lo primero que habría que tratar de hacer acá? Primera prioridad, si tú no tienes otro mecanismo, que yo sepa no hay otro, que ir a la contienda electoral, a la contienda democrática, bueno, entonces tienes que tomar la decisión de asistir al acto electoral. Pase lo que pase, en la condición, desde mi punto de vista, en la condición que sea, porque hay una mayoría que se expresa en el país que es contraria al gobierno. Ahora, esa mayoría que está ahí, que por cierto no solamente es una mayoría de los sectores opositores, mire, yo he tenido la posibilidad de conversar en estos días con personas que trabajan con funcionarios del gobierno, y es impresionante el nivel de radicalismo que hay en contra de la gestión del gobierno. Y creo que hay una mayoría que lo que está esperando es que se produzca una respuesta, una estrategia que indique, hay que ir, derrotar la abstención en el campo opositor, que los que son abstencionistas, que por favor se abstengan, pero de hablar, y simplemente dejen que la política se desarrolle, que su práctica abstencionista se limite a yo no voy a criticar y voy a esperar los resultados de este hecho político, a ver si de esa manera las cosas salen bien. Y tercero, buscar un candidato único, y el candidato único tiene que ser una decisión en la cual los precandidatos, las organizaciones políticas, los ciudadanos, todos los que tenemos interés en una salida democrática, podamos la contribución necesaria para eso. Señor, ya vamos a hablar en el próximo segmento de ese candidato único, cómo se llega a ese candidato único, primarias, consenso, si es consenso, consenso de quién, con quiénes, o si es primaria, en cuánto tiempo, hay posibilidades, el costo. Pero antes de analizar eso en el próximo segmento rápidamente, de acuerdo al escenario que usted describe, ir a participar por encima de todas las decisiones que denuncian como arbitrarias, como ilegales, como inconstitucionales, como avasallantes, ir a participar en un escenario en el que entonces no denuncia ningún tipo de abuso? No, por el contrario, aquí lo estamos denunciando, cuando estamos diciendo que es ilegal, cuando estamos diciendo que es una salvajada, cuando estamos diciendo que es una arbitrariedad, lo estamos denunciando. El problema concreto es otro. Si tú me dices a mí, para quienes mantienen esa tesis, no vamos, yo te hago la siguiente pregunta, y después que no vamos, ¿qué hacemos? Porque tú no me puedes llevar a mí al absurdo de una decisión política donde me dice, no vamos a ir a eso, simplemente nos quedamos sin hacer nada. Tú me tienes que decir a mí, no vamos, y cuál es la respuesta a no ir, porque tú no me puedes seguir repitiendo el cuento, que lo estamos viendo permanentemente y que además el que más hace uso de eso es el propio gobierno, de un conjunto de declaraciones diciendo que viene una invasión, que el país está a punto de que los Estados Unidos, a no ser que otros países del mundo lo invadan y resuelvan el problema. Los
venezolanos... Es un escenario que no desea nadie. Bueno, nadie lo desea, porque los venezolanos tenemos que ser los que resolvamos el problema. Nosotros no podemos permitir eso, que llega, por ejemplo, el presidente dominicano, con toda la responsabilidad que él tiene y el respeto que se merece, a ser el quien convoque al gobierno de la oposición al diálogo. Quienes tienen que ir al diálogo, si efectivamente van a ir, que evidentemente no van, ya voceros de la oposición han dicho que no van, tenemos que ser los venezolanos, y los venezolanos estamos dispuestos a utilizar ese instrumento que llaman el diálogo verdaderamente para resolver nuestros problemas. Nosotros tenemos que ir a la pausa, 7:26 minutos de la mañana. Al regreso seguimos conversando con Felipe Mujica, secretario general del partido MAS, Movimiento al Socialismo. ¿Cómo se llega a un candidato unitario? ¿Primarias o consenso? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más.